Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia. Así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde, fin de semana. Bienvenidos a la tarde del fin de semana. Los saluda Juan Carlos Aguirre Romero y durante los próximos 120 minutos revisaremos los hechos que son y serán noticia en el continente americano y en el resto del mundo. Si usted quiere participar, puede hacerlo a través de nuestra dirección en Twitter, @latardentn24 o por mi cuenta personal, @piensoypregunto. La tarde, fin de semana. El pasado martes, el 25 de marzo, entró en vigor un nuevo sistema cambiario en Venezuela. El cambio quedó en 51.8 bolívares por dólar para ese momento, supuestamente para inyectar más divisas en el país. Los operadores en bancos y corredurías afirmaron que en el primer día de funcionamiento del nuevo mecanismo cambiario alternativo de divisas llamado SICAD-2, tuvo mucha oferta y poca demanda. El resultado fue una cotización 8 veces mayor al tipo de cambio preferencial oficial. Expertos advierten que el funcionamiento del SICAD-2 podría encubrir una devaluación no oficial del bolívar. Saludamos a Alexander Guerrero, doctor en economía y quien nos acompaña desde Caracas, en Venezuela. Gracias por estar con nosotros, doctor Guerrero. Saludos, Juan Carlos, ¿cómo estás? Saludos a ti y a tu audiencia, a tus televidentes. Doctor, ¿qué está pasando en este momento en Venezuela cuando se habla de una devaluación de 8 veces por encima de lo que se debería estar cotizando cuando hablamos del cambio oficial, obviamente? ¿Hay una devaluación? Sí. ¿De cuánto sería esa devaluación? Hay una devaluación de 800%. Es algo realmente, si se quiere, inaudito, ¿no? No recuerdo que inclusive en América Latina haya alguna vez ocurrido. La razón evidente de esto es la escasez de divisas en poder del Banco Central de Venezuela y la escasez de divisas en poder de PDVSA. Ello ha hecho que el precio del bolívar haya prácticamente desaparecido y se haya convertido únicamente en una moneda de cuenta. De hecho, pues el gobierno ha establecido dos sistemas cambiarios distintos al que llaman bolívar oficial, que es el CADIVI. Es el precio de 6.30, uno donde se cotiza a 12 bolívares aproximadamente el dólar, y en el SICAD-2 donde se está cotizando a 51,8 bolívares el dólar. El tema de fondo es simplemente el gobierno no dispone de divisas, la oferta es prácticamente nula, la demanda es inmensa, y lo que obligó a que al segundo día de haber sido abierto el SICAD-2, que había sido aparentemente construido para detener o pulverizar, como dijo el ministro, el paralelo, pues el paralelo recuperó lo perdido y ahora se encuentra en los mismos niveles que estaba hace una semana antes de entrar el SICAD-2 en ejercicio. Lo cual relata claramente lo que ocurre. Es decir, si no hay oferta de divisas de lo que llamamos petrodólares, pues el bolívar seguirá perdiendo valor. El otro elemento importante es que el gobierno elude la responsabilidad por la devaluación y crea una especie de cambios, de sistemas de cambios que no son oficiales. Pero el problema es grave en cuanto que cuando tú estimas una tasa oficial de cambio y vas a aplicar a las cuentas nacionales para ejecutarlas en dólares, te consigues con que el PIB de Venezuela en dólares acaba de ser prácticamente multiplicado por 0.5. Es decir, la devaluación produce que el Producto Interno Bruto venezolano caiga a cerca de los 200.000 millones de dólares, uno de los más bajos de los países grandes de América Latina. Es decir, es una cosa tras de otra, es realmente un gran desastre, porque lo que le corresponde al gobierno en las actuales circunstancias es simplemente eliminar los controles de cambio, no lo hace. Entonces la devaluación, que pudiera convertirse en un momento dado en un mecanismo de ajuste de precios, permitiría que al ser eliminados los precios, la economía comenzara a ser surtida y ofrecida por bienes y de esa forma detener la inflación. Pero no, lo que nos trae es la parte del garrote, pues sin dar la zanahoria, simplemente por la obsesión de mantener el control de cambio y control de precios, que son en los hechos un control político.
¿Pero es un control político o es una realidad necesaria para Venezuela tener ese control cambiario? Porque muchos dicen que de quitarlo, pues esto se dispararía completamente la moneda del dólar, vendría una devaluación muchísimo más fuerte. De todas maneras, la gente está accediendo al paralelo por una razón elemental. El mercado paralelo, mal llamado negro, simplemente es un mercado libre. La gente accesa a ese mercado y compra lo que quiere, no importa que esté más caro. Lo que la gente está simplemente escapando del bolívar porque la moneda no permite que se cubra de la inflación. Y eso lo permite el dólar. Pero entonces lo que hace la gente es que se va al paralelo y ahí adquiere a prácticamente 12, 15 bolívares más que en el SICAD 2, pero con el ingrediente de que en el SICAD 2 no hay oferta de dólares realmente, sino simplemente la extensión del control de cambio de que está a 6.30 y de que está el 12, ahora es un control a 5.1.8 y una gran devaluación, pero que cubre la obsesión del gobierno de a través del control de precios y de cambio mantener un control político. Porque en los hechos el control de precios y el control de cambio, durante 10 años lo que han hecho es mantener un control político. El presidente Chávez lo dijo en el año 2003, cuando se establecieron los controles, el 24 de febrero, él dijo, este es un control político, porque a través de este control de cambio vamos a ejercer control político sobre el sistema productivo privado. Y eso es lo que han hecho en 10 años, destruirlo a través de ese control político y de ese mecanismo cambiario absolutamente fuera de la realidad. La inflación en Venezuela este año estaría por encima del 100%. Son niveles hiperinflacionarios. Ya en América Latina ningún país, ni siquiera Argentina, había vuelto a esos niveles de inflación. De manera que todo esto te llega en momentos en los cuales se sigue manteniendo el control de cambio. Si liberan los precios y liberan el cambio, no van a salir más dólares de los que han salido porque simplemente el mercado cambiario venezolano no tiene divisas de PDVSA ni del Banco Central. Y la razón de todo esto está en PDVSA. PDVSA tiene un flujo de caja negativo, PDVSA tiene una deuda inmensa, los $100 que cuesta el precio del barril de petróleo no lo están ellos imputando en caja porque el costo del barril de petróleo ha llegado a $36. Es decir, la tercera parte de lo que pudiese estar el precio del dólar se va en costos. Recordemos que PDVSA, además de producir petróleo, tiene mercados, produce viviendas, es decir, regala dinero. Y vende petróleo, le regala, por ejemplo, a Cuba 100.000 barriles diarios de petróleo y le vende a Petrocaribe petróleo a precios que son subsidiados, inclusive financiados durante 25 años. Y le vende a China petróleo pagándole el flete para llevar el petróleo a China. En fin, todo eso ha destruido la caja de PDVSA, ha caído la producción de PDVSA y en consecuencia los petrodólares que se producen, porque es entre el 98% de las reservas internacionales, vienen de lo poco que hace PDVSA. Si PDVSA tiene 2 años que no se endeuda, no ha podido cubrir su déficit negativo en su caja y eso hace que el mercado venezolano no sea entonces ofertado en términos de divisas, en términos de dólares, para que hubiese consecuencias las importaciones que el país requiere y desaparezca la escasez. Porque al final todo esto, Juan Carlos, es una escasez de leche, de aceite, de carnes, de papel toalé, en fin, de miles de cosas. Tú no consigues en Venezuela una pila, una batería para un radio, Juan Carlos. Pero no ha servido. Es impresionante, pero todo esto es producto de que no hay dólares. Por eso es que la moneda tuviste que saltó de 6.30 a 51.8 y sigue bajo control, porque el SICAD 2 es un esquema de control de cambio. Ahora, en esta situación, ¿no ha servido de verdad para mermar qué es lo que quería el gobierno, ese dólar negro, ese dólar paralelo? Eliminarlo prácticamente cuando estamos viendo que llegó a pisar los 90 bolívares por dólar y ahora está en 65, 67 y sigue bajando. El paralelo está en 76 bolívares el dólar. Sí, el paralelo ha subido, ha venido devolviéndose, precisamente porque no hay oferta en el mercado del SICAD. Vamos a saludar en este momento a Braulio Álvarez, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, además integrante de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico. Diputado, gracias por estar con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Bienvenido. Buenas tardes. Diputado. Gracias por esta oportunidad.
Diputado, si nos dejamos llevar por lo que viene diciendo el doctor Guerrero, pues la economía venezolana pareciera entonces que va a explotar en cualquier momento con una inflación, como él lo ha dicho, superior al 100%, cuando asegura que esto del SICAD 2 es algo momentáneo, pero que ya se está notando que no va a servir porque no hay efectivo, no hay liquidez. Desde el lado del gobierno, ¿qué es lo que están buscando con el SICAD 2 y hasta qué punto va a ser beneficioso para la economía venezolana? Bueno, primero debemos destacar de que además del SICAD 1 y el SICAD 2, ahí el precio del dólar que se fijó a 6.30, que tiene como destino una política social que ha dado sus efectos en la importación y que el Estado ha respondido a productos de alto consumo nacional, a parques y servicios de maquinaria para política económica y productiva. Cuando estamos hablando del SICAD 1, en la nivelación, en la búsqueda de un punto de referencia de sincerizar el precio del dólar con relación a nuestra moneda. Y el SICAD 2 es otro elemento que frente al dólar paralelo, al dólar ilegal, al contrabando que se ha producido en Venezuela por élite financiera, por élite económica, tiene como objetivo sincerar parte de lo que debe ser el aparato financiero del país. Ahora, aquí también es importante señalar que hay voceros muy respetables del mundo económico venezolano que están pintando hacia afuera un desastre. En estos días, en esta semana, está uno que ha dicho que el 800% de inflación en relación de nuestra propuesta de cambio. Otros han dicho el 1400%, lo que quiere decir que nos vamos acercando poco a poco con estas medidas alternativas que estamos aplicando en lo que es la sinceración de nuestra moneda con el dólar, que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con el esfuerzo y el despegue industrial que se está tomando, que tiene que ver con dar respuesta a una situación de orden político que buscaba crear una incertidumbre e inseguridad en el país. Nos dice que estamos en el camino correcto, en la perspectiva de paz, de democracia y de participación. Pero ¿por qué hay economistas, diputados, que aseguran todo lo contrario, que aseguran que el país va de mal en peor, que el país en este momento, en cualquier momento, va a ser problemas de escasez de comida, va a ser problema de escasez de liquidez monetaria por parte de PDVSA o de donde vengan los dólares del Banco Central de Venezuela, va a haber problemas en todos los sentidos y que esto es más que una improvisación, es un error lo que se viene haciendo? Sí, mira, uno con todo el respeto, hay opiniones profesionales muy serias que tienen una dimensión, yo diría, muy satánica de la parte económica que está pasando el país y olvidan grandes respuestas, entre las cuales uno puede decir en las últimas, hablar de 500.000 millones de dólares que se han puesto al servicio de una economía popular, de una traída al país de política social y suministro alimentario de más de 400.000 toneladas en estos años a precio subsidiario, de un gran esfuerzo del plan productivo y el valor agregado e industrial que está en pleno desarrollo, que si algunas cosas podíamos nosotros estarnos quejando, es que no hemos sido lo suficientemente contundentes en el despegue industrial. Pero podíamos señalar que en base a esa interrogante y preocupación que compartimos, no estamos interesados en una situación de guerra civil en Venezuela. Estamos hablando de un plan extraordinario en lo productivo, que abarca también la parte industrial, la parte agrícola. Estamos hablando de un plan extraordinario de suministro de alimentos al país
y que se está conviniendo a nivel de los países latino-caribeños, los países de UNASUR, como garantía a los nuevos diseños económicos, financieros y de intercambio de orden de respeto y liberadores que se están presentando en este continente, y donde lo cual Venezuela viene asumiendo un papel bastante importante frente a una imposición que nosotros no nos cansamos de decir, que fue el modelo económico impuesto del Plan Marshall, de los otro país, de la Segunda Guerra Mundial. Eso no es lo que se vive en las calles de Venezuela hoy. Y parte de la protesta política y social que hay en la calle es consecuencia de la escasez. Eso ocurre en cualquier país del mundo donde hay escasez. Y es lo que está ocurriendo en Venezuela. Y el gobierno responde con una represión que es casi criminal frente a eso, porque no tiene mecanismos económicos como responder, porque simplemente no quiere eliminar los controles de cambio. Porque los controles de cambio y los controles de precios son simplemente controles políticos. Esa es la gran verdad, diputado. El país que usted está describiendo allí no es Venezuela. Yo lo lamento, pues. ¿Cuál es la Venezuela en este momento, doctor Guerrero, según usted? Pero la Venezuela es la Venezuela de 40% de escasez, de una inflación de alimentos que terminó en el 73, de 84% y que va a pasar de 100 en el año 2014. Esa es la inflación de Venezuela hoy. La inflación de no se consigue $1, donde hay que ir a $1 comprarlo en el paralelo que durante muchísimo tiempo fue asistido por dólares que vienen del petróleo. Ese es el problema de fondo de lo que ocurre en Venezuela. No el discurso político que supuestamente lleno de buenas intenciones en la calle, lo que hay en Venezuela, caliente simplemente porque no consigue los bienes esenciales, porque hay que hacer cola para comprar pollo, cola para comprar carne, cola para comprar aceite, cola para comprar papel toalé. La gente en la mañana se levanta antes de ir a los centros de mercado, a los centros de trabajo, pasa por los supermercados buscando qué consigue que se pueda ganar durante el día. Eso no es realmente. Yo sé que eso es socialismo y así vive Cuba y así vive Corea en niveles de pobreza intensa y profunda. ¿Es eso lo que usted, diputado, está planteando? Realmente yo no creo que eso sea progreso y desarrollo para un país. Lo que tenemos es un país absolutamente en ruina, que se ha consumido $1 trillón y hoy está haciendo cola para comprar simplemente un bote de aceite. Esa es la gran verdad. Diputado, y eso lo sabe todo el mundo. Si la situación en Venezuela, diputado, está tan buena, ¿por qué hay personas que opinan lo que dice el señor Guerrero? ¿Y por qué hay colas para poder hacer compras de comida? ¿Por qué hay colas para comprar medicinas? ¿Por qué hay desabastecimiento? ¿Por qué hay escasez? ¿Es culpa de la empresa privada o es parte de la restricción que ha implementado el gobierno? Sí, no hay duda de que la empresa privada en Venezuela está en una permanente huelga y paralización. Cero o muy poca inversión. Esto lo hemos sufrido nosotros en mi casa, que estaban como comprometidas a producir valor agregado en elementos, en siembras como el maíz, como el sorgo, como el arroz, en una franca propuesta conspirativa política. Eso quedó demostrado en el 2002 y ahorita después del proceso electoral de consulta de abril del 2014, volvieron a producir toda una serie de elementos, inclusive lo que nosotros hemos llamado golpe político y un desconocimiento de los resultados electorales. Este es el elemento político. Ahora, déjeme darle, diputado, un ejemplo. La gran empresa venezolana que produce harina para producir arepas le dijo al gobierno, deme las fábricas que tiene el gobierno que yo las pongo a producir. Y nada de eso ocurrió. El gobierno, Juan Carlos, produce, el Estado venezolano produce el 45% de la harina para hacer arepas. Ha permitido... Y esas empresas están cuasi paralizadas, fueron estatizadas, fueron nacionalizadas. Señor Guerrero. Y el presidente de la empresa más grande que produce harina... Señor Guerrero, disculpe que lo interrumpa, pero es que el diputado no lo está escuchando. Que el Estado está planteando... Y la gente tiene que hacer cola para comprar maíz porque no hay maíz. Por supuesto, debe tener un mínimo de organización, un mínimo de coordinación, y esas colas que en algunas oportunidades se ven, por eso que estamos planteando el registro automático, el aprovechamiento de esta metodología tecnológica para saber la cantidad de demanda, las toneladas y los rubros de gran consumo de orden de importación que tenemos para que se pueda dar un equilibrio en la propuesta de compra del pueblo de Venezuela. Ahora, nosotros estamos convencidos de que con el esfuerzo que estamos haciendo
en función de la tecnología, en función de la inversión, y aquí es bueno decirlo, se ha descubierto también parte de todo un desfalco en un sector económico, empresarial, banquero venezolano, hasta ligado al narcotráfico, de más de 125 mil millones de dólares que explumaron en el año 2013 y a finales y al comienzo del 2014, que es parte de la crisis, diría, más grave que podamos estar viviendo en ese sector que tiene una responsabilidad con la sociedad venezolana de haber desviado y luego pretender con el dólar paralelo imponer una política de expoliación a nuestros países e inclusive a las propias políticas de intercambio latinoamericano. Doctor Guerrero, esta realidad que pinta el diputado Braulio Álvarez es una realidad desde el punto de vista chavista, obviamente, pero ¿por qué siempre el sector privado tiene el problema aquí? 23 productos de primera necesidad. El Banco Central de Venezuela calcula en 40%. Y voy a decirte algo más, Juan Carlos, en respuesta a lo que dice el diputado. El gobierno venezolano tiene 5 años importando el 66% de los alimentos. Si no hay alimentos en los mercados venezolanos es por culpa del gobierno que no tiene dólares para importar los alimentos. Acaban de subir hace 2 semanas atrás 5 o 6 rubros de alimentos, 200% en promedio. El propio gobierno lo subió simplemente porque no tienen los bolívares para comprar los dólares que el propio gobierno no tiene para importar los alimentos. Esa es la gran verdad. Si no hay dólares, pues tampoco habrá alimentos, y los alimentos, el 62% tiene el gobierno 4 o 5 años importándolo. El gobierno importa todo. Es más, ya hace como 3 meses atrás establecieron un control monopólico total sobre la importación de los alimentos. No solamente los alimentos, sino hay una organización gubernamental que se encarga de controlar todas las importaciones. Vamos hacia una sociedad donde va a hacer falta cualquier cantidad de cosas, y él nos acaba de decir en su lenguaje, viene una tarjeta de racionamiento que va a determinar cuántas arepas tú te puedes comer en una semana. ¿Qué es lo que va a decir él? Son sus palabras. ¿Cuánto maíz se puede consumir? Si usted elimina el mercado, diputado, de una sociedad, usted elimina las preferencias, los gustos, y elimina las marcas, y elimina la competencia, elimina la producción, y entonces sacrifica la demanda. Eso es lo que ha ocurrido en Cuba durante 58 años. ¿Es eso, diputado, lo que ustedes quieren para Venezuela? Diputado, ¿qué es lo que está pasando? Porque yo de verdad no entiendo. Si la situación en Venezuela está tan buena, si la gente vive tan bien según ustedes, ¿por qué hay tanta restricción? ¿Por qué ahora vienen esas tarjetas? ¿Por qué ahora viene que si no es con la tarjeta es con la huella dactilar? Se restringe incluso desde la gasolina hasta la comida. Explíqueme, por favor. La planificación que es producto de la propia situación que se está viviendo en el país, que es conocida, nosotros no la estamos negando, pero tenemos respuesta. No puede ser algo contradictorio cuando decimos que estamos ajustando y reconociendo el precio de un producto como la caraota, de un producto como el arroz, de un producto como la caña de azúcar, porque estamos en un plan especial de producción para motivar que nuestros campesinos y campesinos, que nuestros medianos y grandes productores, que en las reuniones que hemos venido realizando de orden presidencial, y que la garantía de nuestro gobierno, de la semilla a tiempo, del abono, de los productos del control de plagas, de los productos para el control de maleza, está dando como resultado la revisión de algunos productos que tenían 4 o 5 años sin revisarse. A mí me parece que esto no es malo, porque es parte de la exigencia que las organizaciones empresariales y medianas productoras del país e industriales estaban exigiendo. Lo otro no es verdad, y aquí a mí un poco me gusta más el ser propositivo, no ser reactivo. Se han propuesto en lo que es el SICAC 300, 400 millones de dólares, 500 millones de dólares. Es posible que llegue esto a estabilizarse en un 40 bolívares del precio de dólares. Eso entonces puede producir una realidad
de orden económico, de orden financiero, de orden de intercambio, de orden productivo, de orden industrial en el país, que puede darle energías positivas a lo que estamos proponiendo como un problema y como una situación que puede estallar en una guerra civil. Nosotros no la vemos de esa manera. Más aún quienes en la época finales del 70, del 65, fuimos perseguidos, fuimos torturados, fuimos presos políticos, no estamos interesados en que nuestros hijos o nuestros nietos puedan encontrarse en una sociedad de odio, de venganza o de maldad, o que otra potencia extranjera sea la que pueda dirigir los destinos de nuestra patria. Diputado, pero es que escucho discursos antiimperialistas, es recurrente el discurso donde obviamente se habla de que se está trabajando, de que hay soluciones, de que el gobierno está respondiendo, pero pareciera para muchos en Venezuela que todo se está quedando en la teoría y nada en la práctica, y lo que se conoce en la práctica no es precisamente lo que se está buscando, que sería desarrollar el país en pro del bienestar social y económico de todos. Sí, mira, estamos haciendo un gran esfuerzo. Yo creo que allí nuestro presidente obrero Nicolás Maduro ha aportado elementos muy importantes, ha desistido de algunas posiciones que se creían que no podían ser conversadas con empresarios del país, con vocerías políticas del país, con representantes de la iglesia del país, con propios factores de la revolución. A mí me parece, y tengo la firme fe y convicción de que son grandes pasos a la construcción de un escenario de entendimiento y desarrollo. No hay la menor duda. Lo otro ha servido para sincerizar la conducta política de algunos factores que nos adversan, y nos hemos conseguido con una triste realidad y lamentable para nosotros, que es práctica hasta del sicariato, que es una enfermedad que desde el punto de vista humano y de irrespeto a la vida existía en el país vecino. Traerla para acá con Álvaro Uribe y compañía, eso es inaceptable. Por supuesto, también tenemos críticas que nos hacen nuestras propias fuerzas cuando nos ven que estamos hablando con grandes empresarios del país, pero que estos grandes empresarios del país han sido sinceros, están dispuestos al riesgo de inversión para dinamizar el aparato económico, y esto ha tenido una respuesta favorable de nuestro gobierno, y ha obtenido, por supuesto, una posición reaccionaria del gobierno norteamericano encabezado por Barack Obama y compañía, porque han pretendido y pretenden apoderarse la riqueza de Venezuela, que no la negamos, que es el petróleo, y es la garantía de vida, de inversión, de desarrollo, de paz, de alianza que tenemos nosotros los venezolanos y venezolanos para la política internacional. Doctor Guerrero, para ir finalizando, tal vez será que el análisis que puede hacer usted u otros economistas se hace desde el sector privado, se hace desde los intereses, como lo ha dicho el gobierno, desde los intereses de la derecha venezolana y del imperialismo. El esfuerzo propagandístico del gobierno es muy grande y el recurso que se invierte allí es demasiado. El tema es mucho más sencillo. Si usted elimina el mercado en una sociedad, usted sí produce dos cosas. Usted termina la oferta, cierra las empresas y sacrifica la demanda a comer racionado o a vivir racionadamente. Esto no es un invento mío. Esto ocurrió a 300 millones de personas en Europa y dejaron el comunismo, dejaron el socialismo y ahora somos sociedades prósperas. Pero eso no ocurre en Cuba, donde tienen 60 años precisamente con este régimen. Y este es el régimen que nos habla el diputado. Es decir, donde todo se va a planificar hasta las arepas que te vas a comer al día. Y ese es el problema central de esto. Cuando el gobierno pasa a controlar la importación de todo, lo hace sobre la base de que va a controlar el consumo absolutamente de cada una de las cosas que los venezolanos se consumen. Porque eso produce un condicionamiento político y produce una dominación política. En el fondo lo que hay es simplemente una gran obsesión por el poder político, y se ha utilizado el control de precios, se ha utilizado el control de cambio para empobrecer al sector privado,
porque empobreciéndolo simplemente lo elimina del espacio político. Y eso es la esencia de por qué Venezuela ha perdido el régimen democrático. El régimen democrático, cualquier régimen democrático en el mundo vive sobre dos grandes valores: el mercado que opere libremente y los derechos de propiedad. Y la revolución venezolana, la revolución bolivariana, como le llaman ellos, ha ido directamente contra esos dos valores y los ha venido destruyendo. Y, por supuesto, la destrucción de esos dos valores ha traído la destrucción de la economía venezolana. La economía venezolana hoy vive de un petróleo que no cobra a precio de mercado, de un petróleo del cual inclusive se cobra un petróleo que cuesta $32 extraer. Hace 10 años o 12 años el petróleo venezolano tiene un costo de entre 8 y 12 dólares. Eso ha hecho que la empresa venezolana que produce petróleo se descapitalice hasta el punto que cae la producción y en consecuencia, si vivimos solamente del petróleo, habrán los dólares que el petróleo produzca. Y es la consecuencia que hemos visto nosotros, que ha llegado a la calle, porque la gente se cansó de hacer cola para estar comprando aceite, para comprar papel toalé, para comprar leche. Esa es la verdadera razón del gran malestar social que hay en Venezuela, que es un descontento que lleva meses y que finalmente toma en las calles en un acto de protestas porque no consigue cómo vivir. Y esa es la tragedia de Venezuela. No puede Venezuela, no puede introducirse un país en un régimen de esta naturaleza si no pasan estas cosas. Y en lo que estamos viendo en Cuba, y fue lo que Chávez nos ofreció durante los años que estuvo viviendo y gobernando Venezuela, nos ofreció ese paraíso cubano. Y fíjate dónde vamos, Juan Carlos. Ya comenzaron a escasear bienes de primera necesidad en Venezuela. Eso es lo que nos están ofreciendo. ¿A cambio de qué? A cambio del control político, de la pérdida de las libertades, a cambio de la dominación de un país que tiene que ser domesticado simplemente porque hay un discurso único en la sociedad. No, si matas el mercado, acabas con la sociedad, y esa es algo que lo podemos ver a lo largo de siglos, cuando se destruyen los mecanismos en los cuales los seres humanos intercambian sus cosas, las cosas que produce uno frente a las preferencias y necesidades de los otros. No puede eliminar el arbitraje en la sociedad porque se elimina la libertad, se elimina el mercado y sacrifica entonces la vida de la gente, que es lo que pasa en Cuba. Y es la realidad que los venezolanos queremos. Diputado Braulio Álvarez, no puedo despedirlo sin preguntarle, ya NTN 24 cumple más de mes y medio fuera del aire en las cableoperadoras venezolanas. Usted ha tenido la oportunidad de estar en NTN 24 y dar a conocer el punto de vista sobre la economía y sobre lo que ocurre en Venezuela en NTN 24, pero lamentablemente quienes siguen al gobierno no pueden ver este canal en Venezuela. ¿Qué opinión le merece al respecto que no puedan conocer la propia verdad del oficialismo en Venezuela en este momento? Nosotros en este caso particular tenemos entendido de que se dieron unas informaciones que no obedecían a la realidad. Aquí hay leyes que regulan el espacio radioeléctrico. Estamos hablando de ser neutral en la información, de buscar preservar la paz, la cordialidad, y algunas veces algunos medios o tal vez quien estaba produciendo la información en esos momentos desconoció o violentó esos conceptos de democracia y participación que existe en el país. Yo quería finalizar diciendo, mira, yo no tengo una posición rancia anticubana. También allí vale la pena ver el tiempo y la guerra que le impusieron al pueblo de Cuba, cómo han logrado sobrevivir. Nosotros como hermanos de este continente, creo que una dignidad de nosotros como bolivarianos es de haber hecho lo que estamos haciendo con Cuba en referencia y preferencia a un comercio de intercambio que no es regalado. Hay pagos en otros servicios que muchas veces no es la moneda, ni es la imposición, ni es el dominio. Y por supuesto, también expresar que en la dirección que estamos trabajando no tenemos la menor duda de que va a haber más democracia. Nosotros no vemos el concepto de la democracia únicamente en la parte económica y financiera. La vemos en el hecho del respeto a la vida, en la formación y en la educación del ciudadano, y sobre todo en algo muy importante, en la avanzada de la participación popular, en este caso ciudadano, de la consulta permanente. Eso es un legado que nadie puede quitárselo al camarada presidente Hugo Chávez Frías,
y que el camarada Nicolás Maduro ha hecho de la expresión popular, del encuentro y de los conversatorios algo civilizado y cultural de nosotros los venezolanos y venezolanos para todo el mundo. Agradecemos. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias a usted, diputado. Agradecemos entonces a Alexander Guerrero, doctor en Economía, y a Braulio Álvarez, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, por haber estado con nosotros en la tarde del fin de semana. Buenas tardes a ambos. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Bien, y sobre NTN 24, el detalle es que mostramos una realidad que un sector pretende ocultar o desconocer y por ello la tildan de mentira. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con La Tarde, fin de semana.